Diego, con un invitado especial, preséntalo vos. Solemos traer libros, hoy traemos un gran autor de libros, ¿no? Alejandro Horowitz. Difícil de presentar a las personas por títulos, a mí no me gusta mucho, me gusta más contar sus libros, sus obras, sus prácticas, ¿no? Alejandro es economista, fue profesor muchos años, todavía lo es en ciencias sociales. Es autor de una serie de libros, algunos muy famosos, otros no tanto y muy buenos. El famosísimo Los Cuatro Peronismos, que es un libro ya de varias décadas, que es un libro sobre el cual el nombre, digamos, de Horowitz hace retornar una y otra vez y sobre el cual volveremos. Es la discusión sobre el peronismo en la Argentina con una lectura específicamente política. Y cuando digo la palabra política es una palabra que todos suponemos de qué estamos hablando. Yo creo que cuando lo escuchemos a Alejandro conversar veremos que la política tiene una densidad que ha sido un poco olvidada en general en los análisis. Pero tiene también un estudio sobre los golpes de Estado en la Argentina, sobre la independencia en la Argentina y últimamente un par de trabajos, un libro que se publicó y un libro que se está por publicar y por suerte yo conozco en su estado borrador, sobre la historia de la revolución, de la francesa a la rusa y sobre el debate entre Lenin y Trotsky. Es decir, es alguien que yo diría es un pensador político, es alguien que piensa bien la política y creo que hoy nos daremos el lujo de esta conexión entre libros y coyuntura como pocas veces nos hemos dado. Muy bien, Alejandro, bienvenido a nuestro programa, a la sección que aquí hacemos con Diego. Muchas gracias por venir. Te escuchábamos en radio hace muchos años en un gran programa que tenías con Horacio Embón. Horacio, sí, claro. Con Horacio. Bueno, ¿cómo estás caracterizando el momento actual, de lo general a lo particular, Alejandro? El momento actual. Y mira, es posiblemente el momento donde el rechazo que la sociedad tiene por la actividad política sea el más alto en 40 años de actividad parlamentaria, desde 1983 para acá. El segundo elemento es, si querés, además del rechazo, el rechazo tiene una absoluta y justificada respuesta, y es 40 años de actividad no han sido capaces de cortar la política iniciada en 1976. Simplemente que esta política se ejecuta en otras condiciones, pero basta mirar los números de la distribución del ingreso y la pobreza en la Argentina para saber que estamos hablando de básicamente lo mismo. Bien, estamos hablando del fracaso de la democracia o revisar la idea de la democracia o del método. La democracia, cualquier método, la democracia vos decís bien, es un método político, cualquier método debe ser justispreciado en sus resultados. Esto no supone una lectura trivial del fracaso de la democracia o el éxito de la democracia, sino supone entender la continuidad de políticas de Estado que la democracia no fue capaz de modificar. Por eso yo he caracterizado esta democracia como la democracia de la derrota, la democracia que surge de la derrota del 76 y es parida por la derrota de Malvinas. Esas dos derrotas conforman el piso del que nunca zafamos. Bien. Alejandro, el último tiempo se escucha hablar de una palabra, por lo menos en los medios, entre los columnistas políticos, que es derechización, para hablar de algo que habría ocurrido hace poco tiempo, quizás no solo en la Argentina, sino como tendencia occidental, y suele usarse como palabra explicadora de una serie de fenómenos actuales. ¿A vos qué te suena la palabra derechización? ¿Dice algo, no dice nada? Y si dice algo, ¿qué? Y si no dice, ¿por qué se la usa? Yo creo que es una palabra tapón. Es decir, es una palabra que omite el análisis de lo que está pasando por un adjetivo calificativo. No se trata de ignorar que el espectro político ha girado a derecha. Esto es una obviedad tan grande que no, en fin, es como descubrir que Milei existe. Ahora, la pregunta del millón es ¿qué hizo posible que algo que no existía exista? Y aquí viene la respuesta de nuevo del balance que estábamos haciendo.
la continuidad de una política que tiene varias características. La primera es una distribución regresiva del ingreso brutal. Para que se entienda, siempre se habla simplemente de los porcentajes. Esto es, cómo era la distribución del ingreso en 1970 y cómo es hoy. Entonces, vos sabías que entre 1945 y 1975, 3 largas décadas, los trabajadores se llevaban entre el 42 y el 48% del producto como salario. Ahora se llevan el 23% del producto. Si nosotros decimos que el producto tiene, para hacer la cuenta fácil y rápida, 400.000 millones de dólares, estamos diciendo que antes se llevaban 196.000 y ahora se llevan 92.000. ¿Se entiende la diferencia? Les acharon 100.000 millones de dólares, que son los que se giran al exterior. Entonces, el misterio es claro, gráfico y contundente. Aquellos que tienen que soportar esta situación y miran los distintos vaivenes que no modifican básicamente mucho y ven la misma situación repetida con las mismas figuritas, la conclusión es simple: los políticos no son gran cosa, y le estoy eligiendo una fórmula delicada, y puesto que lo único que se ocupan, poniendo de nuevo, cuando uno mira el patrimonio de los senadores, no estoy hablando del que tienen, del que declaran que tienen, y lo compara con el patrimonio promedio de los saqueados, uno entiende rápidamente qué pueden opinar de los políticos y de la política, y por qué eso es la derechización. Cuando uno habla de las características de una demanda, tiene que saber que toda oferta, nos explicó el viejo Keynes, construye su demanda. La oferta política existente construye la derechización existente. Alejandro, muy interesante el análisis. Ahora, en estos 40 años que estás haciendo este balance, recién hablabas de vaivenes, hubo un periodo prolongado, más de una década, en que se recuperaron los niveles salariales. ¿Vos cómo analizás ese momento? No, despacito. Sí, despacito. Pero claro, porque recuperar, la estadística siempre tiene el problema, y es con qué se compara. Y si hablas del tamaño de la torta, cuando la torta crece, a ver, el 23% de 100 es 23. El 23% de 100.000 es 23.000. No hay ninguna duda que 23.000 es más grande que 23. Si eso se quiere decir, no hay ninguna duda que eso es cierto. Pero 23.000 es a 100.000, lo que 23 es a 100. Primer dato, eso no se modificó. La prueba material, déjame terminar. La prueba material de que eso no se modificó es las políticas. Cuando vos mirás una política de subsidios, ¿qué ves? La primera cosa que ves es un parche horroroso en condiciones horrorosas. Yo no estoy diciendo que en cualquier condición el subsidio no es un instrumento, pero cuando el subsidio es un instrumento, estás en el fondo del pozo. De lo contrario, cuando vos mirás de nuevo la distribución del ingreso entre el 45 y el 75, no ves ningún subsidio. Lo que ves es que los asalariados pueden pagar las tarifas. Y lo que vos estás viendo acá es que siempre hay segmentos de la sociedad que no están en condiciones de hacerlo. Entonces, la política de subsidios te hace saber que la estructura ha permanecido intacta. Por eso los subsidios. Ese es el primer elemento. Además de que ser una política de trazo enormemente grueso, en lo que no distingue entre los 150.000 que pueden pagar 4 veces eso, y los 25 millones que no pueden pagar la mitad de eso. Entonces, esta idea de que se puede subsidiar homogéneamente a una sociedad es una idea que solamente sustituye a otra mucho mejor, que es esta. Toda necesidad constituye un derecho. Toda necesidad insatisfecha es un derecho conculcado que la sociedad no le reconoce a sus integrantes. Un subsidio no es ni más ni menos que la versión más patética de un derecho inexistente.
Bueno, tenés que charlar con Rosenkrantz, pero la segunda parte de la pregunta que te quería hacer es, ¿por qué? Vos decís 2 derrotas, ¿por qué en estos 40 años no hubo dentro de los sectores populares una respuesta para tratar de equilibrar en todo caso o revertir esas derrotas? Las preguntas del por qué, mira, a ver, las ciencias sociales son muy buenas cuando tienen que explicar cómo. Cuando tienen que explicar cómo pasó algo, esto lo pueden explicar muy razonablemente. El por qué tiene un elemento deductivo siempre y corres el riesgo de dar una respuesta lógica a un problema cuya estructura de ninguna manera lo es. Hace un rato largo que sabemos, gracias al doctor Freud, que existe el inconsciente. Podemos ir desde la identificación con el amo en el porqué, hasta la estructura de la derrota en el porqué, hasta las condiciones militares en el porqué, hasta la hegemonía de la lucha de clases en el planeta Tierra en el porqué. Ninguno de todos estos porqué es mentira, y todos estos porqués son unilaterales, esto es, nos permiten acercarnos al porqué sin saber exactamente por qué. Lo que sabemos concretamente es que los movimientos que se expresaron a partir de las crisis que esta estructura generó, cuyo estallido más importante fue el 2001, no fueron capaces de construir una novedad. Cuando uno mira el kirchnerismo, comprende esta estructura enormemente clara en 2 direcciones. En un lado ve que interviene en una fuerza tradicional que ya estaba descompuesta. Conviene recordar que la última versión anterior a Néstor Kirchner y Cristina era Carlos Saúl Menem. ¿Qué era Carlos Saúl Menem? No hace falta ser un especialista en política internacional para deducirlo, ¿sí? Cualquiera que conoce las 3 reglas básicas del álgebra llega a esa conclusión. Ahora, que el movimiento que intenta transformar algo discurra entre los pliegues y las rajaduras de una fuerza política descompuesta, nos hace saber al mismo tiempo de sus posibilidades y de sus limitaciones. Pero el dato central ni siquiera es ese, siendo ese tan importante. El dato central es que el peronismo histórico, se constituyó como movimiento en derredor de la clase obrera. Y la clase obrera siempre es una clase fechada, era la clase obrera fordista. La clase obrera fordista no existe más en ninguna parte del mundo y tampoco existe en la Argentina. La capacidad política de una dirección tiene que ver que, a pesar de las transformaciones de una sociedad, esa dirección sigue siendo capaz de dar respuestas válidas para los problemas de esa sociedad. El peronismo ya no da respuestas para la clase obrera desde 1975, cuando la CGT de esos años le hizo el primer paro general a María Estela Martínez de Perón. Ahí quedó la ruptura entre el movimiento real de la clase obrera y la estructura política del peronismo, ruptura que no se recompuso nunca más. Antes, los dirigentes sindicales, en muchos casos, eran además dirigentes políticos. Hoy hay que ver en qué casos son todavía dirigentes sindicales. Estamos hablando con Alejandro Horowitz, estamos aquí en la pregunta con Diego Stulbach. ¿Qué ves? Recién estabas hablando y decías una definición que ves el nivel de descontento más grande o más manifiesto desde el inicio de la democracia. Y ese descontento pareciera ser que tiene una manifestación, tiene un síntoma, ¿no? Claramente que para mí representa definitivamente una novedad política, que es Javier Milei, ¿no? Que incorpora al lenguaje político palabras como zurdo, insultos. Y la casta política. La idea de la casta, casualmente. La idea de la casta que ahí me interesaba la idea cuando vos describías los patrimonios, la cuestión patrimonial. Ahí era el casta, que fue la gran proteína del 2015 de Podemos. O sea, sí, sí, ¿no? Vos tenés la teoría, el desarrollo de la idea, si querés la podés desarrollar vos mejor, Diego, ¿no? Que Milei habla de casta, que es una derivación de clase, habla de inflación, que es una derivación de ingreso, y habla, y me parece que hay una novedad,
me gustaría que profundicemos acerca del síntoma Milei, que es el único candidato, la única persona de todo el sistema político que dice hay que prender fuego a un banco, digamos, que habla de la anomalía del sistema financiero. Está claramente los objetivos de él son otros. Es un anarcocapitalista. Claramente. Ahí la pregunta, la retomo, la pregunta de Daniel, que me parece muy buena. Hasta hace unas pocas semanas lo escuchábamos a Milei hablando de dolarización. Entonces, pero para hablar de dolarización se refería a la ilusión de que los trabajadores podrían empezar a cobrar su salario en dólares para combatir la inflación. La pregunta sería esta: ¿puede ser que al mismo tiempo que la ultraderecha le habla al salario, le habla al asalariado, incluso si le habla con fantasías que en el fondo son no solamente improbables, sino que además esconden propósitos peores, contraste con un peronismo que le está hablando al establishment para tranquilizarlo? Es decir, que la fuerza supuestamente de origen laboral quieren tranquilizar al establishment, mientras los sectores más agresivos del establishment le hablan al salario. A ver, yo no diría que Milei es parte del establishment. Primera cuestión, que alguien sea ultraconservador no supone necesariamente que sea parte del establishment. Primer asunto. Pongo esto, estoy poniendo esto simplemente en tela de juicio porque está muy claro que las respuestas que Milei da no son respuestas, sino simplemente son pequeños petardos sonoros que en los oídos despolitizados de a quienes se dirige funcionan. El primer asunto es, la pregunta es ¿qué es el dólar? La política argentina no solo no contesta a qué es el peso, sino obviamente no contesta a qué es el dólar. Y segundo, la teoría de la inflación que tienen los liberales es tan ridícula que en 1930 se fueron al tacho, entre otras cosas, por su teoría de la inflación. Porque si en 1930, en el crack del 29-30, Keynes hubiera tenido elaborada la respuesta que tuvo recién en el 35 y hubieran aplicado las políticas que Keynes induce, que son las políticas que están aplicando ahora. A ver, la pregunta es, ¿por qué en el 2008 no se reprodujo el crack del 29? Porque la intervención masiva del Estado, transfiriendo fondos y garantizando que los bancos se vuelvan inquebrantables, lo impidió. Entonces, cuando Milei habla, muestra un rango de desconocimiento que es apabullante. Es un hombre que no sabe de qué está hablando, pero él no necesita saber de qué está hablando. La eficacia política de una conceptualización no depende de su rigor. La idea de que Hitler era riguroso es una trivialidad. La idea de que los liberales de 1930 eran serios. Por eso Keynes, que era un liberal, dejó de serlo. Por eso Pinedo, que era un liberal, dejó de serlo. Es decir, fueron capaces de elaborar una respuesta real a la crisis real. Yo puedo opinar sobre esta respuesta de muchos modos, a favor, en contra, ese es otro asunto. Lo que no puedo hacer es ignorar que existe. Y lo que no puedo hacer, dejar de hacer, es ignorar que las respuestas de Milei no existen. Y como no existen, no pueden formar parte del establishment. El establishment necesita respuestas de relativa eficacia práctica. Las que enuncia Milei simplemente son un disparate sobre otro disparate. Entonces la función de Milei es, de alguna manera, correr la agenda de discusión hacia la derecha, hacia el cuadrante de la derecha. O sea, Milei ya ganó. Despacito, claro. Pero no es que Milei ganó. Acá viene la cuestión. Cuando vos ves a tipos hablando durante la pandemia, 300 señores firmaron explicando que había una infectadura. Entonces, cuando vos ves un argumento como ese, vos ves tres cosas. Primero, ves el alto nivel de aceptación que tuvo en ese momento la política de Estado que el presidente formula con sus auxiliares, en particular el ministro de Salud Pública, como respuesta a la pandemia. Segundo, ves la respuesta social que esta respuesta tiene, que es un alto nivel de acatamiento en condiciones inenarrables.
pero de acatamiento. Y tercero, ves que tenía en sus manos un elemento clave de la hegemonía política. ¿Cuál es? Yo, cuando tengo un problema que el conjunto de la sociedad registra como muy grave, esto me autoriza, en nombre de ese problema, a tomar medidas en todas las direcciones que sean capaces de resolver el problema. Dicho en criollo, me autoriza a casi todo. Por eso, aterrados, estos niatos gritan... La doctrina del shock. Claro. Te hace posible muchas cosas, por derecha o por izquierda. En este caso es por derecha, claramente. No necesariamente podías hacerlas por izquierda. Bueno. Fíjate, tenías Vicentín y la hidrovía. Sí. Todo junto. Mira, pocas veces... Podrías haberlo hecho y no lo hiciste. Pero aparte a costo cero. A ver, la hidrovía no es que vos tenías que ir y cambiar el estatuto de algo. No, tenés que decir, dame las llaves. Claro, y simplemente el contrato había vencido y refluía los derechos sobre el dueño de la propiedad. En un caso. En el otro caso era una estafa dolosa manifiesta, donde la posibilidad de intervenir no es que tenía... ¿Por qué se decidió ir en el sentido contrario? La palabra decidió y Alberto Fernández son dos palabras que se usan con cierta... Son dos paralelas. Y las paralelas no se tocan, nene, o se cortan, pero en el infinito. Claro. Tenés que esperar infinito tiempo para llegar. El punto ahí es, más allá de las ironías, lo que te está mostrando es que la respuesta inconsistente, peligrosa, habilita a Milei. Si aquellos que hablan en nombre del conocimiento y se postulan desde el lugar del supuesto saber de los intelectuales, le dicen a la sociedad que esto es una infectadura, igual que la de Videla, Alberto Fernández igual a Videla. ¡Wow! Asterisco, infectadura es un término que instaló Franco Rinaldi, ¿no? Que es el candidato hasta hace pocos días atrás al legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Es un humorista, Franco Rinaldi. Sí, sí, lo conozco hace vamos muchos a hacer años. humor con él, ¿no? Sí, sí. Podemos hacer un stand-up con él, ¿no? Sí. Sería un tema maravilloso, imagínate. Es decir, el Adonis de Franco Rinaldi tiene la sugestión de un contrahecho. Ah, no, es una humorada esto. Acabo de hacer un chiste. ¿Quién no lo entendió? No, claramente. Y Patricia Bullrich, Sergio Massa y Larreta ofrecen una gestión más consistente, están en mejores condiciones de hacerse cargo de la excepción. ¿Cómo lees vos a estas figuras? Por ejemplo, si empezamos por Patricia Bullrich, su pasado político, el modo en que se constituye el personaje, ¿qué nos dice en relación al proceso político? Patricia Bullrich está más cerca de Milei que de Horacio Rodríguez Larreta. Esto es, Patricia Bullrich, para existir políticamente, depende de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. El único territorio que el PRO gobierna es la Ciudad de Buenos Aires. Si el gobierno de Larreta fuera malo, Patricia Bullrich no podría decir ninguno de sus petarditos triviales en ninguna parte, o si lo diría, tendrían la misma resonancia que los de mi mamá. Entonces, el punto acá es, Patricia Bullrich es simplemente una caricatura de la lucha política. Horacio Rodríguez Larreta es un corredor de fondo, es un tipo que todo el tiempo, yo no comparto ninguna de las visiones de Horacio Rodríguez Larreta, lo estoy diciendo simplemente como analista, no puedo ignorar que desde el comportamiento de la pandemia en adelante, Horacio Rodríguez Larreta siempre entendió cómo se enfrenta un problema real y se le da una respuesta posible. Si yo comparto o no la respuesta es otro problema, pero que la respuesta existe, existe. ¿Sí? Entonces, el primer punto a entender es que Horacio Rodríguez Larreta es un jugador de verdad que sabe a qué piezas mueve, por qué las mueve, qué hace, qué dice y para qué lo hace. No es simplemente una abriboca. Patricia Bullrich puede defender esto, lo contrario y cualquier otra cosa. La biografía de Patricia Bullrich nos hace saber que la coherencia no es una de sus virtudes exactamente y que su consistencia es siempre exactamente la misma. No existe.
En cuanto a Sergio Massa es también mucho más parecido a Larreta que a otros, porque ¿qué es Massa? Massa es un hombre que defiende una política de poder. Esto es, Massa no se propone ninguna cosa que el bloque de clases dominantes no se proponga. No se propuso jamás ninguna otra cosa que gerenciar los intereses del bloque de clases dominantes, y sabe cómo se hace eso. De ninguna manera es un señor trivial, de ninguna manera es un tiro al aire, no, es un hombre que sabe lo que hace todo el tiempo. ¿Podemos decir que es el que tiene la hoja de ruta más clara de todas? De los que están ahí, de los 4 que están ahí en la pole position. Mira, eso... según la descripción que vos haces. No entiendo. La pregunta... Porque acaba de decir, es muy parecido a Larreta, lo cual es casi obvio, claro. ¿no? Casi si desarrollamos la mirada de Massa o la biografía de Massa, la biografía de Larreta, y la ponemos como 2 calcos superpuestas, casi el nivel de coincidencia es muy alto. Es altísimo. Sí. Sin ignorar además que tiene una relación incluso personal. Sí, eso, bueno, ni hablar. No, pero cosa que es muy difícil, es un detalle no menor ese. No, ahí va. Es un detalle no menor. Es muy difícil sostener relaciones personales a ese nivel. Es casi imposible. Bueno, acá viene la cuestión, y este detalle, por esto que acabas de subrayar, muy ajustadamente, vale la pena entender. 2 tipos que no piensan necesariamente lo mismo son capaces de tener una relación personal cuando son capaces de no mezclar los tantos. Yo tengo algunos amigos que son muy conservadores. Vos no lo sos, claramente. No, claro que no. Pero ellos no fingen. A mí no me molesta que un conservador de frente mar me explique su punto de vista. Lo que me molesta es que alguien que sea un conservador crea que es un bolchevique que se come a los chicos crudos. Eso me produce una irritación imposible. Uno puede decir, pero Alejandro, es una trivialidad estética. Es probable. A mí me molesta mucho que me quieran vender gato por liebre. Si el gato es gato y la liebre es liebre, yo elijo si como o no como. Y no estoy obligado en ninguno de los 2 casos. Entonces, es perfectamente posible que una relación empático-personal exista con alguien con el que vos no pensás parecido. Pero ¿para qué te sirve? A mí me funcionan como banco de pruebas. Yo cuando tengo una tesis conflictiva, no elijo solamente a mis amigos para ver qué piensan, porque ¿qué van a decir mis amigos? Eso casi lo sé, en muchos casos con bastante anticipación. Lo que no sé es lo que van a decir mis enemigos. Y tener un buen enemigo, un enemigo intelectualmente serio y solvente, es una cuestión que ayuda. ¿Cómo estás viendo la cuestión de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? La pelea en Ucrania, Estados Unidos y Rusia combatiendo, digamos, como una especie de reprise de la Guerra Fría, la guerra comercial con China? La teoría que hay o la especulación que hay es que Estados Unidos es un imperio que está en retroceso, y que en ese retroceso podría concentrarse más en el hemisferio, en lo que se llama despectivamente el patio trasero, que la Argentina está en una enorme dependencia producto del acuerdo con el fondo con Estados Unidos, y que bueno, que la próxima década o un próximo tiempo la Argentina necesita establecer un eje Buenos Aires-Washington, y que bueno, un poco la candidatura de Massa está justificada detrás de ese análisis, digamos, que llamémoslo, la geopolítica manda. Vos sabés que las fantasías literarias no son menos eficaces que las realidades políticas. Si nosotros partimos del Quijote, sabemos que una intoxicación literaria puede arrojar a un señor que sale lanza en ristre a resolver los entuertos del mundo. Esta versión no es nada quijotesca y tiene el olor de una justificación de lo que existe tal como existe, sin ningún análisis real. Primera cuestión. La dependencia del fondo, el fondo es un organismo de control contable, que dispone además de cierta plata para asegurar la política.
Ahora, esa política se puede practicar con el fondo o sin el fondo. Cuando uno mira, por ejemplo, las características de la política argentina entre el 45 y el 75 y la política de los gobiernos argentinos a partir del 76 hasta hoy, uno ve que una diferencia clave y que aparece inmediatamente es la libre circulación de capitales contra el control de cambios. Entre 1945 y 1975, gobernara quien gobernara, existía el cepo. Esto es, el control de cambios. ¿Qué es esto? La aguda conciencia de que el sector externo es el punto de estrangulación de la economía argentina, la estructura básica y obvia de su dependencia, y que si no regulabas eso, bueno, te quedabas sin divisas inmediatamente. Este era el problema. Cuando uno mira la política del 76 en adelante, se da cuenta que se estableció control de cambios en el 2014. En enero del 2014, Axel Kicillof, cuando ya no queda ningún otro remedio, establece el control de cambio que Clarín denomina jocosamente cepo. Ahora bien, esta idea nos hace saber que la intromisión del fondo es un dato secundario, que la política del fondo no es la política de fondo, no, y la del fondo coinciden, y que esta estructura política es la que permanece inalterada. Entonces, el problema no es si Massa va o no a la embajada de los Estados Unidos. Mira, yo también fui a la embajada de los Estados Unidos y no me trataron mal. Y a varios amigos míos, a los cuales yo los recomendé, les dieron el pasaporte en 72 horas. ¿Eso qué me transforma? En un agente de la CIA. ¿Entendés? Es un nivel de ridiculez que no tiene nada que ver con ningún análisis. Los análisis de los agentes de son en general trivialidades literarias que no saben explicar el cómo es un asunto y necesitan que sea agente de tal, agente de cual. Eso es un invento de los servicios, y que la izquierda tome eso como bibliografía analítica es bochornoso. Sí, pero lo que está sucediendo en el mundo, esta reconfiguración, acá va. Lo que hay, y este es el dato clave, en 1991, con la caída de la Unión Soviética, se produjo un poder unipolar. Los Estados Unidos tenían hegemonía absoluta en el mundo. ¿Qué es lo que probó esta hegemonía? Que los Estados Unidos son incapaces de ejercer esta hegemonía y organizar el planeta en sus términos. Que cuando intentan organizar algo en sus términos, lo que hacen es organizar una catástrofe. La podemos mirar en Afganistán o la podemos mirar en Vietnam. Da exactamente igual. Pueden mover todos los medios que quieran y el resultado es el de Siria. Esto es, el resultado es una catástrofe. La idea de que un poder económico, político y militar, porque no tiene contrabalance, es capaz de darle al mundo su propia impronta mecánica, es una idea de agentes de la CIA. Y como todas las ideas de los agentes de la CIA, pueden ser operativamente eficaces en un punto y producen un desorden general en todos los demás. Alejandro, última pregunta. Yo tenía un montón de temas y porque esto es muy apasionante, supongo que en otras instancias las seguiremos. Por un lado, me pregunto por lo que llamaríamos las izquierdas. Si nos ubicamos en la situación electoral, izquierda marxista trotskista o izquierda cristiana, humanista cristiana, que son las dos voces que más se escuchan, ¿no? Una vinculada al frente oficialista y otra al frente de la izquierda. Y por otro lado me pregunto por cómo esto está recorrido por el debate sobre el trabajo y sobre la industria. Es decir, que lo que más se escucha hoy es industrializar, dar trabajo, mientras que el modelo que se está intentando aplicar es entre financiero y neoextractivista. No sé cómo se mezcla en tu cabeza estas dos cuestiones, pero digamos, hay una más, si querés, inmediata sobre las izquierdas. ¿Cómo lees vos a estas izquierdas en sus dos versiones más conocidas? Y si querés dejamos lo de la industria y el trabajo para cuando podamos retomar. A ver, la tentación
de los temas siempre es grande, porque vos fíjate, cuando hablan de industria, y es lo mismo que cuando hablan de capitalismo, hablan de metáforas. La industria, con el capital tecnológico, supone rangos de productividad social del trabajo descomunales. Y entonces, ¿qué uno, si mira el planeta Tierra, qué ve? El planeta Tierra tiene entre 7.500 y 7.800 millones de habitantes. El Producto Bruto del mundo concentrado de las grandes empresas se hace con menos de 150 millones de habitantes. Es decir, 150 millones de habitantes producen el 25% del PBI del mundo. Esto quiere decir que hay con 600 millones de tipos trabajando en las condiciones del capital tecnológico, podés producir lo que necesitan 7.600. Si vos sacás esta cuenta muy sencilla, lo que te está diciendo es que hay 7.000 millones de tipos que podrían no hacer nada. Pero en este mundo, tal cual está políticamente organizado, no hacer nada quiere decir ser pobrísimo. Por eso se está considerando una especie de ingreso garantizado per cápita en las sociedades civilizadas, porque se es absolutamente consciente que industrialización en estos términos no es creación de nuevos puestos de trabajo, es modificar la estructura de los ya existentes en una dirección relativamente obvia. La industrialización de la que están hablando en estos casos es la industrialización fordista de la sustitución de importaciones que ya no existe ni funciona. El mercado mundial resolvió hace mucho que existe una fábrica del mercado mundial, así como en 1848 la fábrica del pequeño mercado mundial era Gran Bretaña, hoy la fábrica del mercado mundial es China. Primer asunto. Segundo asunto. La potencia hegemónica norteamericana única tiene que enfrentar una potencia que ya ganó en términos de productividad social del trabajo. Esto es, tiene la punta tecnológica. China. Claro, en cuestiones claramente decisivas. Inteligencia artificial, 5G. Todo. Fíjate, lo que los Estados Unidos se plantearon obstaculizar mediante a vos tenés que saber algo que es una regla de oro. Cuando alguien enfrenta el mercado mundial con un revólver, es porque está perdiendo autoridad. Es porque está perdiendo en la cancha de la productividad social del trabajo. Y cuando alguien pierde en esa cancha, esto es, ¿qué quiero decir con productividad social del trabajo? ¿Qué es lo que produce un asalariado con una máquina nueva en una hora contra un asalariado en otro sistema? Los Estados Unidos, aparte de saquear el resto del mundo, tenían hasta 1991 las puntas tecnológicas y la mayor productividad. Esto es, un obrero calificado norteamericano rendía mucho más que cualquier otro de sus homólogos. ¿El obrero o el sistema? El obrero medido como unidad del sistema. Entonces vos casás a un tipo, una contabilidad, sí. Agarrás a un tipo y decís, ¿este cuánto tiene? 14. Y el otro cuando tiene 12, 11, 9, 8, es menos. Eso se produce el cambio de relocalización de empresa norteamericana en China y demás. Pero eso está en discusión ahora, de vuelta. Sí, vos crees. Perdón, aquí viene la cuestión. Cuando vos crees que la localización y la relocalización es un problema militar, vos no entendiste. Te voy a contar una discusión entre el presidente Carter y los fabricantes de automóviles en la década del 70 en los Estados Unidos. Los fabricantes... Cuando llegan los japoneses. Claro, exacto. Los fabricantes llegan y le dicen al presidente, mire presidente, no puede ser que cada vez que se importa acá un auto japonés, es una especie de subsidio en contra de los trabajadores norteamericanos de $800. Lo que nosotros necesitamos es que usted regule ese mercado y, es decir, le ponga un impuesto a la importación de automóviles. El más viejo de todos los argumentos de la burguesía que no sabe competir, porque este dato sí es cierto. Entonces acá viene el segundo problema.
Carter sonríe y le dice, miren, si yo le pongo un impuesto a la importación de automóviles japoneses, los japoneses van a poner impuestos a las exportaciones norteamericanas. Una parte muy importante del Producto Bruto de los Estados Unidos se realiza en el mercado mundial. Lo último que nosotros tenemos que hacer es una guerra comercial vía tarifas. Lo que ustedes tienen que hacer es invertir. Hace demasiados años que ustedes no invierten. Entonces, uno de los tipos le dice al presidente, nos convenció, vamos a invertir. ¿En dónde?, le dijo el presidente. ¿Acá en los Estados Unidos? No, dijeron, en Japón. ¿Para qué? Acá viene la cuestión. La idea, la burguesía no tiene patria, y eso no es simplemente porque es un conjunto de amorales desamorados. No, un burgués es un burgués mientras tiene capital, y para tener capital tiene que defenderlo y para reproducirlo. Claro. De lo contrario deja de ser, pues, un quebrado no es un burgués, es un quebrado con plata. Un burgués es un hombre capaz de seguir funcionando en las reglas del juego. Él no hace lo que él quiere hacer, él hace lo que la gramática mercantil le impone. Y si él cree que puede ejercer su voluntad, descubre que no. Su voluntad se aproxima a la quiebra, y someterse a la lógica del funcionamiento se aproxima al éxito. Pues bien, la burguesía automotriz norteamericana se asoció a la japonesa, y ese fue el recorrido. No hubo relocalización. Lo que hay es un funcionamiento que tiene que ver con la escala. Cuando uno mira a China y mira a los Estados Unidos, entiende la diferencia. China tiene 3 veces y media la población de los Estados Unidos. Es verdad que no tiene el mismo nivel de consumo, los 1.760 millones, pero ya hay más de media China, es decir, unos 800 millones, absolutamente equiparable al consumo norteamericano. 40 millones de chinos pasan todos los años de la vieja China a la China hipermoderna. Los chinos construyen una ciudad entera y la eligen habitar 3 semanas después con 4 millones de personas. Esto no sucede en ninguna otra parte del mundo. No se planea una ciudad entera y se traslada a sus habitantes porque no hay escala para hacer eso. Los chinos pueden hacer eso. Muchos mensajes están llegando celebrando la presencia de Alejandro Horowitz aquí en este segmento especial de la pregunta, que es la sección que tenemos aquí con Diego, como para ir cerrando esta participación de Alejandro. Bueno, nada, me parece yo lo llamaría una anti-trivialización del debate público. Empezar a entrar a los problemas, plantearlos, recorrerlos de fondo y, digamos, despejarlos un poco del sistema de ilusiones que nos organizan cotidianamente la conversación. Parece que Alejandro, frente al Estado, frente al trabajo, frente a la historia política, le entra de una manera, con un rigor que uno diría, nos agarra nostalgia de la izquierda, de la época en que la izquierda discutía estas cosas con esta profundidad. Por eso la última pregunta que yo le había hecho, pero que puede quedar para otro momento, es cómo leemos actualmente la presencia de la izquierda organizada en la política, tanto la marxista como la de origen cristiano humanista, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la capacidad de las izquierdas, no solo en Argentina, de plantear los temas del capitalismo, de la transformación, de una política que no sea igual a la política que se hace, digamos, en los temas oficiales? Creo que es un punto que es... todos los razonamientos de Alejandro tenderían en última instancia a responder esta pregunta, ¿no? Alejandro, te voy a hacer una pregunta más trivial, más terrenal. No te voy a preguntar a quién vas a votar, pero ¿tenés definido a quién vas a votar? No me digas quién. No, mira, te voy a decir, yo no creo que a ver, la crisis argentina tiene un problema que no se resuelve votando. Votes a quien votes, no resolvés esto. Y esto es lo que hay que tener claro. La idea de que un cambio electoral nos va a sacar de acá es la idea más barata e impuesta, y tiene que ver con el viejo modo de tragar sapos y esperar siempre que besar a un sapo va a producir un príncipe. Besar a un sapo lo que suele producir es la horrible experiencia de besar un sapo.
No pasa nunca ninguna otra cosa. Lo otro es un cuentito delicioso. No encuentro mejor final. Tenía ganas de hacer una pregunta más, pero me parece un gran final. Alejandro, nos gustaría que vuelvas en cualquier momento.